ver. Venga. Chicos. Bueno, chicos, vamos a ver. ¿Qué nos queda por ver hoy? Esta es la tuya, ¿no? ¿Qué nos queda? El último tema. Sí, esto cómo se mira. ¿Cómo se mira esto? No lo sé, solo lo imprimí. Lo único que Ostras, es ese 14. Tranquilos que tengo otro por aquí. No seáis tontos, hombre. María, una cosita que Sí, ahora te digo. Ya me pongo nerviosa, ya os acabo. 588. A ver, rapaces, atención. Vamos a ver, tema 14. Último trimestre, el segundo cuatrimestre, y cuando terminemos el tema 14, que es un tema muy cortito, muy sencillo, muy simple y tal, vemos los resultados globales de la última FAQE, de la APP5, ¿vale? Os los he mandado hoy a la mañana al correo electrónico. O sea que ahora lo discutimos, ¿vale? Centrémonos, ¿vale? Vimos nuestro sistema sensorial para ver cómo la información entraba. Y ahora estamos viendo las distintas respuestas que da mi cuerpo, ¿vale? Vimos una respuesta motora, vimos una respuesta hormonal y ahora vamos a ver una respuesta defensiva, ¿vale? Vamos a ver cómo mi cuerpo se protege de las amenazas que le rodea o de las amenazas que entran en el cuerpo. ¿Bien? Este sistema defensivo o esta disciplina que estudia mi sistema protector es la psiconeuroinmunología, ¿vale? También se pensaba que el sistema inmune era un sistema autónomo, como el sistema endocrino, pero después vamos a ver cómo sí que hay conexiones entre mi sistema inmune, mi sistema nervioso central, mi sistema hormonal, que hace que esta consideración de neuro sea correcta, ¿vale? La respuesta inmune es de esas respuestas que hace que mi medio interno se mantenga estable o que fomente lo que es la homeostasis. ¿Bien? Vale. ¿Qué Adelante. significa homeostasis? La homeostasis es el mantenimiento más o menos constante de unas ciertas características internas. Por ejemplo, tu temperatura corporal oscila entre tanto, tus niveles hormonales son tanto, tus niveles de leucocitos son de tanto, ¿vale? Eso es la homeostasis. Entonces, el sistema inmune es uno de los mecanismos que tiene que mantener el funcionamiento interno del cuerpo más o menos constante, ¿vale? Sin grandes oscilaciones. ¿Y hay algo que se ocupa de eso única y exclusivamente? No, vamos a ver, no es todo. Homeostasis es un conjunto. Es un conjunto es una combinación entre mi sistema hormonal, mi sistema nervioso central, mi sistema inmune, ¿vale? Por eso no se dice que son sistemas autónomos, porque siempre está bajo el control del sistema nervioso central. ¿Vale? Venga, entonces, vamos a ver, dentro de la disciplina que nos vamos a centrar ahora, que es la psiconeuroinmunología, ¿cómo es mi sistema inmune? ¿Cómo es mi sistema defensivo? ¿Quién se encarga de proteger a mi cuerpo? ¿El sistema qué? ¿Con mis órganos? Venga, que no le doy. Mis órganos linfoides. Mi sistema linfático es el que está acumulando todas mis plaquetas, todos mis glóbulos blancos, ¿vale? Mis órganos linfoides, que los puedo dividir en dos. Órganos linfoides primarios y órganos linfoides secundarios, ¿vale? ¿Qué diferencia habrá? Que mis órganos linfoides primarios son los que se encargan de producir mis células linfáticas, ¿vale? Mis células inmunitarias, además de los glóbulos rojos y demás que pululan por mi sangre. Órganos linfoides primarios son el timo, que lo tengo aquí en el pecho, ¿vale? Y mi médula ósea. Mis órganos linfoides secundarios son el bazo, la apéndice, las amígdalas y ciertos tejidos del tubo digestivo y de los pulmones, ¿vale? ¿Por qué te tocan los órganos linfoides cuando tienes algo? Para ver si hay una infección. Si están inflamados es porque este sistema defensivo está activo, entonces es porque hay una amenaza, ¿vale? Vale. Órganos linfoides primarios, órganos linfoides secundarios que se encargan de dar la respuesta inmune del organismo. Bien. Esa respuesta inmune yo la puedo clasificar de dos tipos. Una respuesta inmune inespecífica, ¿vale? Simplemente
simplemente es una barrera de defensa del organismo que no reconoce qué sustancia me está atacando. Por ejemplo, yo tengo aquí las cejas, cuya función es impedir que los líquidos bajen hacia los ojos. Tengo las pestañas que protegen lo que entra del ojo. Eso es una respuesta inmune de tipo inespecífico, porque yo no sé lo que me está atacando. Yo simplemente no dejo pasar, ¿vale? Esta es la respuesta inmune filogenéticamente más antigua, porque no hay un reconocimiento de lo que me está atacando, ¿vale? Complementaria a la respuesta inmune inespecífica y a partir sobre todo de los vertebrados, tengo la respuesta inmune específica, ¿vale? Esta sí que reconoce la sustancia que me está atacando y lleva a cabo una serie de mecanismos, ¿vale?, que reconocen y dan una respuesta. Esta respuesta inmune específica, que implica el reconocimiento de la sustancia que me ataca, evidentemente es una respuesta mucho más lenta, ¿vale? Esta respuesta inmune inespecífica y esta respuesta inmune específica actúan conjuntamente. No es que una le quite funciones a la otra, ¿no?, sino que una y otra se ponen en funcionamiento de manera conjunta. Bien, respuesta inmune específica, que implica que yo tengo que reconocer la sustancia que me ataca. Yo tengo que reconocer que esta sustancia química, que este virus, que esta bacteria es un agente nocivo y lo tengo que identificar como antígeno. Una molécula como extraña al organismo y que provoca una respuesta del sistema, ¿vale? Eso es un antígeno. ¿Qué pasa cuando yo identifico como un antígeno una sustancia que produce mi propio cuerpo, ¿vale?, que es propia mía, que se producen las llamadas enfermedades autoinmunes, que mi propio cuerpo está emitiendo una respuesta inmune ante una sustancia que genera él y que no es dañina? ¿Qué pasa si yo reconozco como un antígeno una sustancia externa, pero que no es perjudicial para mi cuerpo? Se producen las alergias, ¿vale? El polen, que a mí no me afecta o no me supone que yo tenga que enfermar, de repente le da una reacción inmune en mi cuerpo, ¿vale? Esas son las alergias, polen, polvo y demás, ¿vale? Esta respuesta inmune específica presenta las siguientes características. Es específica. Reconoce particularmente un tipo de antígeno. Es eficaz. Respuestas específicas eficaces para ese antígeno. Y sobre todo, presenta memoria inmunológica. Una vez que pongo en marcha toda esa respuesta inmune, ¿vale?, la exposición del organismo al antígeno, lo protege durante toda la vida. ¿Por qué? Porque genera anticuerpos para ese antígeno al que ya está expuesto, ¿vale? Esta memoria inmunológica es lo que hace que las vacunas sean eficaces, ¿vale? ¿Qué es lo que hacen las vacunas? Meto en el cuerpo una cantidad de antígeno que no está activo para que mi cuerpo reaccione en contra de él y genere esas defensas, de tal manera que cuando yo me enfrente de nuevo a ese antígeno ya tenga las defensas formadas. ¿Bien? Vale. ¿Me seguís todos, no? Bien. Estamos hablando ya en concreto de respuesta inmune específica, de la respuesta que se produce a partir de los vertebrados, ¿vale? Y que tiene como soldaditos, vamos a decirlo así, ¿vale?, bien los linfocitos B o bien los linfocitos T. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Que estos, los linfocitos B, los genera la médula ósea, la bone marrow, ¿vale? Y el tipo de respuesta que estos soldaditos dan es una respuesta que se llama mediada por anticuerpos, ¿vale? La respuesta inmune específica que está a cargo de los linfocitos T o células T, ¿vale?, son células que están generadas en la médula ósea, pero que son definidas por el timo y que el tipo de respuesta que emiten es un tipo de respuesta mediada por células, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre un tipo de respuesta inmune específica mediada por anticuerpos o un tipo de respuesta inmune específica mediada por células? Lo que vamos a ver a continuación. En el tipo de respuesta inmune mediada por anticuerpos, ¿vale?, lo que hacen los linfocitos B es producir otras moléculas llamadas anticuerpos, ¿vale?, que reconocen específicamente el antígeno completo, el antígeno que se está moviendo pues por mi sangre, ¿vale? Por eso se llama inmunidad humoral,
ese antígeno que se está flotando por mi sangre, estos linfocitos B generan unos anticuerpos que lo reconocen y lo que lo hacen es destruirlo completamente, ¿vale? Se forma un complejo antígeno-anticuerpos, ¿vale? Y eliminan al antígeno. ¿Ves? Es como un comecocos. Esto es un antígeno, esto es un antígeno, esto es un antígeno y esto es un anticuerpo generado por los linfocitos B. Entonces el anticuerpo va moviéndose por la sangre, reconoce el antígeno que está por ahí flotando y se lo come. ¿Bien? Vale. Ese es el ejemplo que veíamos en el tema de la sangre con los antígenos y los anticuerpos. ¿Os acordáis que decíamos que el grupo sanguíneo A genera antígenos, tal? Pues este es el sistema. Por eso no se pueden mezclar sangres que no son compatibles. ¿Bien? Respuesta medida por anticuerpos, linfocitos B, anticuerpos, ¿vale? Que se comen el antígeno entero. ¿Qué pasa cuando esa sustancia nociva, ese antígeno, no está flotando por la sangre, sino que lo que hace es infectar una célula de mi organismo? Ese antígeno ya no está flotando libremente, sino que está dentro de una célula. Vale, pues entonces el tipo de respuesta inmune más adecuado es el tipo de... bueno, esto os lo explico después, ¿vale? El tipo de respuesta inmune más adecuado, ¿vale? Es el que está mediado por los linfocitos T. ¿Por qué? Porque aquí no es que reconozcan el antígeno que se está moviendo libremente, sino que reconocen pequeños fragmentos de ese antígeno que están fuera de la célula infectada, ¿vale? Los virus lo que hacen es coger una célula que se está moviendo por mi organismo, ¡bumba!, se meten dentro y entonces no están libremente, sino que están dentro de una célula que yo tengo como propia. Vale, pues tiene que haber unos linfocitos T que no reconozcan los antígenos libres, sino que reconozcan esas células infectadas. ¿Bien? Y tienen que reconocer, por un lado, la célula que es mía y por otro lado el fragmento del antígeno que está dentro. ¿Bien? ¿Cómo hacen esto? Mediante la ayuda de unas células presentadoras de antígenos, ¿vale? Que le muestran los antígenos a los linfocitos T mediante unas proteínas especializadas que son reconocidas en los receptores de la superficie de los linfocitos T. ¿Vale? Esto de aquí. Fragmento del antígeno. ¿Lo vemos aquí? ¿Vale? Aquí tengo el antígeno. Esta es, ¿vale?, la proteína presentadora de antígenos y este es el linfocito T. ¿Lo veis? Este es un antígeno que en un momento dado estuvo solo e infectó esta célula. No, infectó esta célula, perdón, ¿vale? ¿Lo entendéis? Vale. En el cuerpo, en el ser humano, el cuerpo humano, este sistema se llama sistema antigénico leucocitario humano. ¿Bien de bien? Vale, ojo, que me quedo atrás. Cuando en el caso de los linfocitos B llega un antígeno, ¿vale?, se une el antígeno con el linfocito B y genera dos tipos de células, las células plasmáticas y las células de memoria, ¿vale? Las células plasmáticas son las que de manera masiva generan los anticuerpos cuando hay una primera amenaza, ¿vale? Las células de memoria no producen anticuerpos en esa primera invasión, sino que se quedan inactivas para cuando se vuelva a producir una exposición a ese nuevo agente externo, por decirlo así. ¿Bien? ¿Bien de bien? Mira que es que de verdad que me quedan 4 tonterías. Entonces, ¿habéis visto cómo es la respuesta inmune del ser humano? Sí, sí. ¿Vale? Es una de las respuestas que tiene que decir que tiene que hacer mi cuerpo, ¿vale?, cuando hay una amenaza. ¿Gracias a qué? ¿A qué órganos? ¿Los órganos? Linfoides o linfáticos, me parece muy bien. Órganos linfoides primarios, que son la médula ósea y el timo, y órganos linfoides secundarios, que son los que yo tengo esparcidos por todo mi cuerpo, ¿vale? Órganos linfoides primarios son los que generan
dos leucocitos. Los linfocitos B y los linfocitos T. Linfocitos B generados por la médula ósea, BOM. Linfocitos T generados por la médula ósea, pero que consiguen, ¿vale?, sus características finales gracias al timo. Bien. Linfocitos B, linfocitos T generan dos tipos de respuesta inmune, que en este caso estamos viendo que es un tipo de respuesta inmune específica porque reconocen la sustancia que me está atacando. Respuesta inmune mediada por anticuerpos. Esa está a cargo de los linfocitos B, ¿vale? Y después tienen respuesta inmune, ¿vale?, por células, que está a cargo de los linfocitos T. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Las dos son respuestas inmunes específicas. Las dos implican que yo sepa cuál es la sustancia química que me está atacando. La diferencia está en que, mientras que la respuesta inmune mediada por anticuerpos es capaz de reconocer, ¿vale?, antígenos que están flotando, solos, aislados, genera una serie de anticuerpos que los atacan, la respuesta inmune mediada por células o por los linfocitos T, lo que reconoce son fragmentos de ese anticuerpo que están escondidos dentro de mis células, ¿vale? ¿Qué diferencia habrá entre una y otra? Que mientras que la respuesta inmune mediada por anticuerpos, cuando se une al antígeno, se divide, genera células plasmáticas y células de memoria que generan anticuerpos, en el caso de la respuesta inmune mediada por células, tengo que tener a alguien que me ayude, ¿vale? Tengo que tener a una proteína que me diga, esta célula es tuya, pero este fragmento es malo, ¿vale? Bien. Pero entonces quiere decir que ambos tipos de linfocitos son los que generan memoria, o solamente los que... Ambos generan células de memoria y células plasmáticas, ¿eh? O sea, lo de las células de memoria se pone en funcionamiento en los dos sistemas, porque implica que yo me inmunice, ¿vale?, contra futuros ataques de ese virus o de esa bacteria, ¿vale? Entonces, cuando entran en funcionamiento el uno y el otro, los dos se dividen, generan células de memoria y células plasmáticas. ¿Bien? ¿Por qué, por ejemplo, no sirven? Os pongo un caso en concreto. El virus de la gripe, ¿vale? La gente la vacuna todos los años con el virus de la gripe. ¿Por qué me tienen que vacunar del virus de la gripe un año y otro año y otro año y otro año? Porque ese virus muta. Distinto, sí. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Hay cepas, hay no sé qué, no sé cuánto. En función de la cepa que sea más mayoritaria, a mí me vacunan con uno y otro. ¿Cuál es el sistema, ¿vale?, de las vacunas? Por ejemplo, en el caso del virus de la gripe, que es un virus, el de los linfocitos T. ¿Bien? Vale. Interacción. Sistema inmune, sistema neuroendocrino, sistema nervioso central. ¿Vale? Son sistemas autónomos. ¿Vosotros creéis que hay algún tipo de conexión entre ellos? ¿O, como esto ya os está dando una pista, pensáis que trabajan de manera coordinada? Tiene que trabajar de manera coordinada. Tiene que haber una señal del sistema inmune que llegue al sistema nervioso central. Tiene que haber una señal del sistema hormonal que llegue a mi sistema inmune. Y eso lo vais a ver después en determinadas consecuencias conductuales que tienen. ¿Vale? ¿Cómo se comunica mi sistema nervioso con mi sistema inmune? ¿Qué pasa cuando la señal tiene que salir de mi sistema nervioso central para llegar a mi sistema inmune? Bueno, pues se comunican a través de fibras nerviosas, ¿vale?, que hacen sinapsis en esos órganos linfoides. Entonces, la señal que emite el sistema nervioso central llega y hace sinapsis en mi órgano linfoide, ¿vale?, para activarlo, para no sé qué, para no sé cuánto. Bien. Primera vía de comunicación. Señal que sale del sistema nervioso, señal que llega al sistema inmune. ¿Vale? Comunicación de mi sistema endocrino con mi sistema inmune. Una hormona que es liberada por mi sistema endocrino, ¿vale?, y que tiene que llegar a mi sistema inmune. ¿Cómo se hace? A través de los neurotransmisores o neurohormonas que vimos o de las hormonas. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Dónde estás? Sobre todo con el siguiente sistema. ¿Vale? Porque hay receptores hormonales en mi sistema inmune. ¿Vale? De tal manera que la señal que utiliza el sistema endocrino también me vale para el sistema inmune. ¿Bien? Tercera vía de comunicación. Ojo,
la que sale de mi sistema inmune, ¿vale? Y tiene que llegar a mi sistema nervioso y mi sistema endocrino. ¿A través de qué? De otro tipo de sustancias químicas, que ya no son hormonas, que no son neurotransmisores, porque no están liberadas por las neuronas, ¿vale? Son sustancias químicas que libera mi sistema inmune y que se llaman citocinas. Este tipo de citocinas son señales que proceden del sistema inmune, ¿vale? Son sustancias químicas y las utilizan para coordinarse entre sí y para mandarle señales a mi sistema nervioso central y a mi sistema hormonal, ¿vale? Si son liberadas por los leucocitos se llaman interleucinas, si son liberadas por los linfocitos se llaman linfocinas y si son liberadas por los monocitos o macrófagos se llaman monocinas. Pero de forma genérica, esta sustancia química se llama citocina. Cualquier tipo de sustancia química que es liberada por mi sistema inmune. Si es liberada por mi sistema inmune y quiere llegar a mi sistema nervioso y a mi sistema endocrino, tienen que haber receptores de citocina, ¿vale? En cada uno de los sistemas a los que yo quiero llegar. Entonces tendré receptores de citocinas en el hipotálamo, ¿vale? Hipotálamo, que si os recordáis, es el que inicia las señales de todo el sistema hormonal, el que coordina y demás y tal, ¿vale? Y esas citocinas liberarán péptido hormonas neurotransmisores. Bien. Entonces, todos los sistemas que vimos hasta el momento, sistema nervioso central, sistema hormonal y sistema inmune, tienen que actuar de manera coordinada. Si la señal sale del sistema nervioso central, tiene que llegar a través del sistema inmune, a través de las fibras nerviosas. Si la señal sale del sistema hormonal, las mismas hormonas que se producen, los mismos neurotransmisores, tienen que llegar a ambos sistemas. Y si la señal sale del sistema inmune, es a través de una sustancia química específica que se llama citocina. ¿Bien? Tiene que haber receptores de citocinas en los órganos o en los sistemas a los que yo me dirijo. Vale, esta interacción, ¿vale?, afecta a mi conducta. ¿Qué pasa cuando yo estoy enfermo? ¿Vale? Me pasa que no tengo hambre, me pasa que lo único que quiero es dormir, me pasa que tengo escalofríos, ¿vale? Todo eso es la señal conductual de que mi sistema inmune está funcionando y es lo que produce, ¿vale?, el comportamiento de un organismo enfermo. ¿Cuál es la finalidad de esa todo, de por favor, duerme, descansa, no sé qué, no sé cuánto? Hacer una reorganización de todo mi sistema nervioso, inmune y hormonal durante la enfermedad, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a hacer primero de todo? Combatir al órgano invasor, combatir la sustancia química que me está atacando. Entonces, lo que voy a hacer es movilizar, atacar primero el organismo que me está haciendo daño, ¿vale?, y dejar comer y demás para más adelante, ¿vale? Ojo, también hay una reorganización o hay una afectación de la conducta porque hay determinadas interleucinas que provocan desórdenes cognitivos y psiquiátricos, ¿vale? Por ejemplo, la interleucina 2 ocasiona síntomas depresivos, la interleucina 1 puede hacer desórdenes de aprendizaje y de la memoria, ¿vale? Esto te está diciendo que mi sistema inmune afecta en determinado momento a mi conducta. ¿Mi conducta puede influenciar a mi sistema inmune? Sí. A través de lo que se llama procesos de inmunosupresión condicionada. ¿Vale? Con la campana, ¿Vale? perro, hueso. Bien. ¿De qué otra manera mi conducta estará afectando a mi sistema inmune? Sabemos todos, ojos,
que el nivel de estrés no es beneficioso. ¿Por qué? Porque cuando ese estrés es intenso y prolongado, ¿vale? La señal de estrés lo único que te hace es decir que hay una amenaza. ¿Qué pasa cuando esa amenaza es intensa y prolongada? Que el cuerpo o que el organismo no tiene suficientes recursos como para mantenerlo durante tanto tiempo. Entonces, este estrés intenso y prolongado está afectando a mi respuesta inmune, tanto específica como la inespecífica. Vosotros no os dais cuenta que después de estar 15 días haciendo exámenes, 15 días estudiamos como locos, 15 días tal, termináis los exámenes y de repente os ponéis enfermos. Pues eso es vuestro cuerpo que os dice, tenéis un nivel de estrés, por supuesto, intenso y prolongado, que está afectando a mi respuesta inmune, está haciendo que me bajen las defensas, ¿vale? Y afecta también a todo el comportamiento hormonal, ¿vale? A toda la liberación de glucocorticoides, de mineralocorticoides, ¿vale? Vamos, que el estrés intenso y prolongado de beneficioso no tiene nada, porque por un lado está afectando a mi sistema hormonal, ¿vale? Y por otro lado está afectando a mi sistema inmune. ¿Bien? ¿Tú de eso tienes? Bueno, desde que estoy estudiando estoy estresada. ¿Ves? Yo antes una mujer tranquilísima. Bien, ¿lo entendemos? ¿Entendemos la respuesta del sistema de mi cuerpo ante una amenaza? Ya veis que es un tema sencillo, que no tiene con mucha complicación. Respuesta inmune específica, respuesta inmune inespecífica, respuesta inmune específica mediada por linfocitos B o por anticuerpos, linfocitos T o células. En una, yo lo que tengo que hacer es encontrar un antígeno entero, flotando por ahí. En otra, lo que tengo que hacer es reconocer a ese trozo del antígeno que está dentro de la célula. ¿Bien? Esa respuesta inmune inespecífica, que es compatible la una con la otra, se complementa con el tipo de respuesta inmune inespecífica, ¿vale? Que es más primitiva, filogenéticamente más antigua. ¿Bien? ¿Dudas al respecto? ¿Ves? Ya sabía yo que este tema os iba a encantar. ¿Vale? Venga, ejemplo de exámenes, por ejemplo. Chicos, la respuesta inmune específica. Aparece por primera vez en vertebrados. Venga, una de las características fundamentales de la respuesta inmune específica es que Sí, la memoria inmunológica. ¿No es necesariamente la acción de los anticuerpos? No. La C, la memoria inmunológica. no, anticuerpos no, porque puede ser anticuerpos o células. ¿Vale? Entonces, presenta memoria inmunológica. Recordad que la respuesta inmune de tipo específica no es rápida, es una respuesta lenta. Y sí que tiene coste energético. ¿Por qué? Porque yo estoy generando, ¿vale?, células que tienen que combatir. Venga, el sistema nervioso puede modular la función inmune a través de ¿qué? La liberación de anticuerpos. No. El sistema nervioso libera anticuerpos. No. La C. El sistema nervioso libera citocinas. No. Es la B. Entonces es la B. No, tampoco. Entonces Es la B. De burro. B de burro. B de burras que sois. ¿Vale? Ojo, si esta ya la estoy dando por mala, esta ya no vale, claro. no la puedo dar por buena. Ya, ¿vale? claro, sí. Y mi sistema nervioso, aquí te está diciendo sistema nervioso. Sí. Se refiere al sistema nervioso central. ¿Libera citocinas? No. Entonces la única... No os preocupéis, que el día antes, en la última tutoría, os vais a cansar a contestar esto. Vale. Bien. La inervación. Bueno, esto, a través de la inervación. ¿Vale? ¿Cuáles de estas? Las siguientes opciones expresan una idea errónea en relación a lo que se sabe sobre la interacción del sistema inmune y conducta. La D, ¿qué es eso? La respuesta del sistema inmune puede ser modificada por condicionamientos clásicos. Sí. Recordar los estados de inmunosupresión.
¿vale? La terapia con citocinas asociada a desarrollos, sí, recordar que la interleucina 2 y la interleucina 3 ocasionan los órdenes psiquiátricos. Las citocinas pueden estar implicadas en la regulación de las funciones adaptativas del organismo. Sí. Sí, pero no. Esta es la típica pregunta de que pueden ser dos. Pues vamos a buscar la que es más específica o lo que tiene tal. Esta de aquí. ¿Bien? Chicos, se nos acabó el segundo cuatrimestre. Enhorabuena. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Venga, que se puede, rapaces. Nos quedan 2 tutorías. Nos queda la tutoría de la semana que viene y la tutoría de la semana de antes del examen. ¿Queréis que repasemos? ¿Sí o no? Yo sí. Vale, ¿queréis que hagamos un repaso la semana que viene de todo lo que hemos visto? ¿Sabes? Así a matacaballo, yo como hablo poco y hablo despacio, ¿sabes? Vale, muy bien. ¿Hacemos la semana que viene repaso de todo lo que vimos? Sí. ¿Y queréis que hagamos el repaso en 2 días o hacemos un repaso la semana que viene y para la siguiente preguntas de examen? Sí, mejor así. Vale, pues la semana que viene yo os traigo una revisión o un resumen del resumen del resumen del resumen de lo que son los temarios del segundo cuatrimestre. Lo vemos aquí deprisa y corriendo, lo típico, ¿qué es hipoteción del 100? ¿Qué es hipoteción de no sé cuánto? ¿Cuáles cambian? Suelto el speech y la semana antes del examen, esto, ¿cuál es la válida? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué puede ser? ¿Por qué no puede ser? Demás. Lo que voy a hacer es traernos, para que esto sea lo más fresco posible, traerme las preguntas que han caído últimamente, ¿vale? 2013-2014, ¿vale? Para que tengamos así lo más fresco posible. Dice que lo repiten. Ahí estamos aquí, la APP5. Chicos, venga, que pensasteis que se acababa la clase. Venga. Resultados globales de la APP5. ¿Vale? Sí. Hoy tenéis abierto el cuestionario para completarlo en ALF, ¿vale? Ya está abierto, lo tenéis de hoy al día 8. O sea que tenéis que daros prisa, tenéis 4 días para entrar en ALF a completar el cuestionario. ¿Quién me recuerda qué fue lo que vimos en la APP5? Las hormonas. Las hormonas y algo más tuvimos que ver. Es atractivo. ¿Qué vimos en la APP5? La confianza, la feminidad, la belleza. Vamos a ver, vimos las hormonas y vimos cómo valorábamos nosotros un estímulo, ¿vale? Que tiene un cierto significado biológico para nosotros, que son los rostros humanos, ¿vale? Entonces, venga, en resumidas cuentas, cogimos y completamos un cuestionario donde teníamos 10 caras, 5 de hombres y 5 de mujeres, ¿vale? Y lo que hacíamos era puntuar esas caras en una serie de rasgos: feminidad, belleza, masculinidad, confianza y demás, ¿vale? Bien, y vimos si nuestro nivel hormonal afectaba o no a la valoración que nosotros hacíamos de esas caras. Porque yo, como mujer, voy a valorar rostros de hombres y rostros de mujeres. Los hombres van a valorar rostros de hombres y rostros de mujeres. Bien. ¿Qué es lo que va a cambiar entre hombres y mujeres? Que las mujeres vamos a estar en unos determinados niveles hormonales. O sea, nuestros niveles hormonales van a cambiar en función de si estoy en una fase periovulatoria, luteínica o folicular. En función de si lo que yo estoy generando es un óvulo, si ese óvulo se tiene que implantar o si me tengo que deshacer de él. ¿Vale? Punto número 1. ¿Cuál será mi variable independiente? Nivel de hormonas, recordarlo. ¿Vale? El nivel de hormonas es lo que yo no puedo modificar, pero sí que puedo medir. ¿Vale? ¿Cuál será mi variable dependiente? La puntuación que le doy a esos tal. Vale, primera pregunta. Vamos a ver hombres, vamos a ver mujeres. Vamos a ver mujeres en ciclos hormonales distintos y vamos a hacer la comparación entre hombres y mujeres y entre, creo que tiene hombres y mujeres en función de la orientación sexual, ¿vale? Vamos a empezar solo por las mujeres. Bien, las mujeres, sabéis que pasamos por distintas fases. ¿Creéis que la valoración que hagamos de esos rostros cambiará en función de la fase en la que estemos? Sí. ¿Sí? Vale.
en todos los rostros, en solo los rostros de las mujeres, en solo los rostros de los hombres, en qué determinados los rasgos. No. Y en todos, no. ¿Vale? ¿Dónde están las diferencias en las mujeres? Voy a poner aquí. En las mujeres. Ahora estamos considerando solo a las mujeres, ¿vale? Y estamos viendo, o no vemos nada, pero yo os lo digo. Esto es una fase folicular. Esto es una fase periovulatoria y eso es una fase luteínica. ¿Dónde hay diferencias? Hay diferencias en este rostro de aquí, que es el rostro número 1, cuando yo valoro el atractivo sexual. Que cuando estoy en una fase folicular y cuando estoy en una fase luteínica, lo considero que es bajísimo. Sin embargo, cuando estoy en una fase periovulatoria, mira. ¿Dónde están las diferencias? En la valoración que hago de este rostro en feminidad. Misma diferencia que la anterior. ¿Vale? Ojo, que este rostro y este rostro los valoro más con una feminidad y con un atractivo sexual más alto cuando estoy en esta fase de aquí, que es la periovulatoria. Atención, mire qué diferencia hay en este rostro cuando valoro la confianza. La confianza en este rostro va subiendo a medida que me acerco a mi fase luteínica. Pero la valoración que yo tengo de este rostro es la inversa. Hombre, cuando valoro feminidad. ¿Qué nos está pasando a las tías en la fase folicular? ¿Vale? Que este rostro nos parece muy femenino, sin embargo que cuando estamos en la fase luteínica nos parece poco femenino. ¿Vale? ¿Veis la diferencia entre este es un proceso así y este es un proceso a la inversa? ¿Vale? Menor feminidad a medida a medida a la que voy avanzando. ¿Vale? Este es el que todos consideramos feísimos. ¿Os acordáis? Sí. ¿Vale? Eso es muy fuerte. ¿Qué pasará? Pues ahora os vais a reír. ¿Cuándo consideraremos a este de aquí, que es el que era simétrico y demás, cuándo lo consideraremos más guapo? Las chicas. Periovulatoria. ¿En la fase folicular periovulatoria o luteínica? Periovulatoria. Mira, quien me diga que las influencias hormonales no se dan, me da la risa. Periovulatoria, y lo encuentro guapísimo, ¿eh? Y lo encuentro guapísimo. Estamos ciegas. ¿Por qué lo encuentro guapísimo en la fase periovulatoria? Hombre, hay que procrear, ¿no? Hay que procrear, papá. Por favor, cortarme el micrófono. ¿Sabes? En la fase periovulatoria, venga, voy a hacer una burrada, pero por favor, me decís que no me lo tengan en cuenta. En la fase periovulatoria, todo agujero es trinchera. ¿Sabes? Así de claro os lo cuento. Que es de este óvulo yo me tengo que deshacer y es un material genético en el que he invertido tiempo y dinero. Sí. ¿Sabes? Tengo que hacer algo con él. Pues ya está. Ay, madre, me echan. Esto me pasa por grabar las clases. Me echan. ¿Vale? Entonces, chicos, ¿por qué? ¿Por qué se dan estos cambios? Eso es lo que tenéis que vosotros valorar. Y esto, estamos hablando solo de mujeres. ¿Vale? Estamos hablando solo de cambios que se producen en las chicas. Voy a limpiar todo el día. ¿Vale? Son cambios que se producen en las chicas, ¿vale? En distintos rostros y en distintos rasgos. Ahí en el rostro 1 en el atractivo sexual, aquí en el rostro en feminidad, aquí en confianza, ¿vale? Rostros de hombres, rostros de mujeres, que van cambiando la valoración en función del ciclo hormonal en el que estamos las mujeres, ¿vale? En el resto no hay modificaciones significativas. Vale, siguiente comparación, la que voy a establecer entre mujeres y hombres
como una tendencia, como una orientación sexual de tipo heterosexual. ¿Cambiará la valoración que hacemos hombres y mujeres en función de si somos mujeres y hombres? Sí. No, Pues en este caso de aquí no. cambia en el concepto que tenemos. Bueno, esto después de la presentación que tengáis lo veis mejor, en el concepto que tenemos de feminidad. Y son los hombres lo que consideran más femenino que las mujeres. Sin embargo, cuando hablamos de atractivo sexual, ¿vale?, son las mujeres las que le dan la mayor valoración que los hombres. Y ahora os voy a poner un poco en la clave. Se supone que feminidad es un rasgo aséptico, por decirlo así. Sí, claro. Ojo, pero el atractivo sexual no es un rasgo aséptico. Pues mirad cómo cambian las valoraciones. ¿Qué pasa con el rasgo? ¿Qué pasa con la siguiente cara? Que la siguiente cara es una chica. Se parece lo mismo, ¿eh? Espera, estoy aquí mal. No, es que eso es lo siguiente. Sí, la siguiente cara es una chica. Masculinidad y atractivo sexual, claro. Esta de aquí, ¿vale? Esta cara es una chica, ¿vale? Voy a ver las siguientes tres valoraciones. En esta chica, este es el rasgo. ¿Dónde estoy? En la belleza, ¿no? Página 9, estoy mal. En la 6. Estoy en la 6. Sí. Joder, qué cacahuete. Vale, en este caso, soy una chica y voy a valorar belleza, ¿vale? A los chicos les parece mucho más bella que a las chicas. La misma cara cuando estoy valorando masculinidad. Mira la diferencia entre hombres y mujeres. Y la misma cara cuando estoy valorando atractivo sexual. Los hombres la ven más. Los hombres la ven más atractiva sexualmente y la ven también más bella. ¿Vale? O sea que la ven guapa y con un atractivo sexual. Sin embargo, las mujeres la valoramos como más masculina. Siguiente cara, que esto os va a encantar. La misma cara valorando dominancia y confianza. La misma progresión o la misma diferencia entre hombres y mujeres. Esta cara. ¿Vale? Bueno, ya la veréis después, no os preocupéis. ¿Vale? Ojo. Confianza. Las mujeres le damos más confianza que los hombres. Pero es que a esta cara también la puntuamos más en masculinidad y más en atractivo sexual. Es con la barba, ¿no? ¿Veis? Pues tenéis que decirme por qué. ¿Vale? ¿Por qué hay esta tendencia? Parece que este tío lo tiene todo para nosotras, ¿eh? Es atractivo, es masculino y nos genera confianza. ¿Vale? De la fase en la que esté. No, estamos hablando de la cosa entre hombres y mujeres. ¿Aquí qué se dará? Os digo que de verdad que estoy hipotetizando, ¿eh? Estoy hipotetizando, no es una explicación, o sea, no tengo la respuesta correcta. ¿Qué es lo que yo creo que se da con los hombres? Competencia. Claro. Claro. Las mujeres lo consideramos que nos da confianza, que nos resulta masculino y que nos da atractivo sexual. Esto es una gran competencia para estos varones de aquí que están compitiendo por mis recursos reproductivos. Pasaba con la otra chica que nosotros nadie lo sé. ¿Ves? ¿Vale? Posible explicación, que digo yo. Venga, última comparación. La que se da en función de la orientación sexual. Aquí tengo, espera, que os lo señalo, que si no, no lo vais a ver.
Aquí tengo varón homosexual. Aquí tengo varón heterosexual. Aquí tengo mujer heterosexual y mujer homosexual. Mira qué diferencia. La variación de los varones es más baja que de las mujeres, tanto si son homosexuales como si son heterosexuales. Feminidad. ¿Quiénes la consideran más femenina? Las mujeres homosexuales. ¿Vale? En este rasgo, la misma. En atractivo sexual, mira la diferencia. ¿Vale? Resulta menos atractiva para los varones homosexuales Y para mujeres que para las mujeres heterosexuales. Dentro de los varones resulta más atractiva para los varones homosexuales y dentro de las mujeres resulta más atractiva para... Ojo. Mirad cómo... eso es lo que tenéis que vosotros sintetizar, ¿eh? Mirad cómo la orientación... no, espera, no, estoy aquí pasando de mano. Mirad cómo la orientación no parece, aquí por lo menos, influir. Porque heterosexual, homosexual, heterosexual, homosexual. No es que los homosexuales le den más valor de atractivo sexual a esta cara, sea hombre o mujer. ¿Vale? Por último, atractivo sexual de una cara masculina. Varón homosexual, varón heterosexual, mujer heterosexual, mujer homosexual. Aquí sí que esta cara resulta atractiva tanto para las mujeres heterosexuales como para los hombres homosexuales. Aquí sí que coincidimos. En mi objeto de atracción sexual entre tal, ¿vale? Confianza. ¿Veis las diferencias? Pues de esto es de lo que os tenéis que comer la cabeza, ¿vale? El por qué. ¿Por qué hay diferencias? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? No me pongas lo del agujero, ¿eh? O sea, ponerme cada uno lo que considere que es oportuno, ¿vale? Pero darme una explicación. Tiene que haber aquí relaciones de cooperación, de competencia. Tiene que haber rivalidad entre hombres, rivalidad entre mujeres, ¿sabes? Explicármelo en función del ciclo hormonal en el que están las mujeres. ¿Qué cambios se producen cuando yo estoy en una fase luteínica? Que cuando estoy en una fase periovulatoria, cuando estoy en una fase folicular. Bueno, pues hay una serie de cambios. Estoy produciendo un óvulo, soy fértil, soy no sé qué, soy no sé cuánto. Pues explicarme, basados en eso, basados en la evolución, basados en la genética, basados en lo que vosotros queráis, ¿por qué está cambiando esto? Ya, pero en esta última parte aquí no podemos decir las fases, sino son los rasgos. No, aquí estáis viendo, hay una cosa que es, aquí estáis viendo cómo cambia la valoración en función de la orientación sexual, ¿vale? Este es un tema muy farragoso, es un tema muy complejo, muy farragoso. Entonces, valorarlo en función de la orientación sexual como objeto de deseo, ¿sabes? A los hombres, a los varones. Bueno, ya es que ya no sé cómo ponerlo. Bueno, valorarlo como veáis vosotros. Hacer una explicación no tanto de nivel hormonal, sino pues de otro tipo. Ya sabéis que a mí me vale cualquier tipo de respuesta siempre que sea razonada y siempre que sea justificada. No me da igual que sea un razonamiento erróneo, siempre y cuando vea que está elaborado, ¿vale? Entonces, me ponéis un pequeño párrafo con lo que vosotros consideréis, pero hablo de párrafo, no hablo sí porque sí, ¿vale? Me ponéis un pequeño párrafo con por qué sí, por qué no, por qué tal, y me sirve, ¿vale? ¿Pido la hoja de ficha de las personas que se hacen nosotros? Van a pedir, sí, la hoja de ficha. Yo os las envié al correo. Y si me la enviasteis vosotros al correo, la tenéis que tener el correo enviado. De todas formas, si alguno, y esto lo digo para mis alumnos, si alguno no tiene la hoja de resultados que hicimos en el centro, me la pide, porque yo la tengo guardada. ¿Vale? Venga, chicos.